tenemos la vía electrometalúrgica, ¿no? Es decir, ahí tenemos la electrodeposición y tenemos la electrorefinación. Entonces, a ver, si nos referimos al plomo, ¿alguien me puede decir para llegar, digamos, a un plomo metálico, ¿no? Refinado, ¿qué ruta seguiría o qué etapas, ¿no? seguiría? Estamos hablando de plomo, ¿eh? El, el plomo sigue la fundición Ya, muy bien. y luego la electrorefinación. La electrorefinación, muy bien. En el caso del zinc, El zinc es la tostación y la lixiviación. sí. Y después, entonces lo has dicho tú muy claro. Entonces tenemos acá que poner, ¿no? La tostación, ¿no? O sea, en el caso del zinc, la tostación, ¿ya? Y la tostación sigue, como lo dijiste, ¿no? Después de la tostación sigue la lixiviación y después de la lixiviación sigue la electrodeposición, ¿ya? Entonces, tenemos por acá que estos serían, digamos, ¿no? Los principales procesos para los principales metales que producimos. Bueno, de ahí hay oro, plata, ¿no? Estaño, hierro, ¿no? Entonces, esto de acuerdo a la vía de extracción y de acuerdo al elemento metal, tenemos la metalurgia ferrosa, que no, que la desarrolla, por ejemplo, por acá, ¿no? Shogun está por la zona de Nazca. Y bueno, y también, digamos, metalurgia no ferrosa, que trabaja con diferentes metales a hierro y sus aleaciones, ¿no? Y dentro de ellos tenemos todos estos, los que normalmente produce el Perú. Entonces, miren la metalurgia del zinc. Entonces, nosotros hemos visto en este semestre, ¿no? Esta parte, ¿no? ¿No? Es decir, cómo los minerales que salen de la mina son procesados para obtener concentrados, ¿no? De zinc. Entonces, luego, como lo decía su compañero, pues pasa a una etapa de tostación y en esta etapa de tostación, los sulfuros que son, ¿no? Pasan a ser óxidos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí cantidades de gases de SO2 y estos gases en una metalurgia del zinc se aprovechan para producir, digamos, ácido sulfúrico, ¿no? Y también mercurio. Entonces, en un proceso metalúrgico del zinc, ¿no? La tostación produce un mineral oxidado que se denomina calcina, ¿ya? Que no es nada más que el óxido de zinc, y tenemos, si de los gases se produce ácido sulfúrico y también se recupera mercurio. Entonces, esta calcina, estos óxidos pasan a una etapa de lixiviación. Y la lixiviación se hace con un lixiviante que no es nada más que el electrolito gastado, producto de la electrólisis. Es decir, por acá viene H2SO4, ya H2SO4, que es el electrolito gastado producto de la electrólisis. Entonces, el lixiviante es el ácido sulfúrico, ¿no? Y vamos a tener una solución lixiviada. Entonces, acá tenemos el zinc, después de la tostación lo tenemos como ZNO, ¿ya?
ZNO como óxido. Y después de la lixiviación lo tenemos como sulfato de zinc, ¿no? Como sulfato de zinc. ¿Ok? Entonces, una vez que va esta solución de sulfato de zinc, pues realmente, pues, durante la lixiviación también se lixivian algunas impurezas, porque la siguiente etapa después de la lixiviación, este sulfato de zinc, pasa, digamos, a la electrólisis, pero no puede pasar de frente. Hay que pasarlo primero, esta solución de sulfato de zinc, en una etapa de purificación para eliminar impurezas, básicamente cobre, cadmio, ¿no? Níquel, cobalto, selenio, teluro, ¿no? Entonces, como vemos en este diagrama, ¿no? Tenemos acá, ¿no? La recuperación de cobre, de cadmio, ¿no? Que son productos de la refinación, ¿no? Y también, digamos, germanio, ¿no? Entonces, vamos a la purificación, va a la electrólisis, ¿no? Y en la electrólisis, pues, ¿no? Ingresa, ¿no? Digamos, el, la solución, ¿no? El electrolito, ¿no? Que al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Se va a descomponer. Es decir, el zinc que está en solución, ¿no? Como zinc más 2, se va a reducir y va a pasar a ser zinc 0. De tal manera que en la electrólisis este zinc se recupera, ¿no? Porque forma una capa sobre un cátodo de aluminio. Y el ánodo es una aleación plomo-plata, ¿no? Pero este electrolito gastado es, digamos, está compuesto por ¿qué cosa? Por esta solución de sulfato de zinc purificada, ¿no? ¿No? Más, ¿no? Ácido sulfúrico, o sea, esta solución de ácido sulfúrico. Entonces, una parte de esta solución de ácido sulfúrico, producto de la electrólisis, regresa a la lixiviación y la otra parte se junta con la solución de sulfato de zinc para ingresar a la electrólisis. De la electrólisis, como le decía, el zinc se deposita sobre un cátodo y esos cátodos, ¿no? Luego de ser deslaminados, pasan a un horno de fusión para obtener, digamos, ¿no? Zinc en forma de barras o en forma de lingotes. Y lógicamente también de estos lingotes se hace polvo de zinc, ¿no? Y lógicamente también de estos lingotes se puede hacer aleaciones de zinc, ¿no? En estos momentos, la única refinería de zinc que hay en el Perú es la refinería de Cajamarquilla. Antes, hace algunos años atrás, unos 8 años atrás, todavía operaba la fundición de La Oroya, la refinación de refinería de zinc de La Oroya, y se producía, como digo, zinc en forma de barras, como lingotes, y polvo de zinc. No se producen aleaciones. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo claro? Si alguien me pidió una fija, este podría ser una fija. No, no he dicho que va a ser una fija, que podría. Bien. De igual manera, el cobre, ¿no? Y por ahí su compañero dijo que el cobre, pues, no creo que el plomo, ¿no? El plomo está acá. Pero antes el cobre, ¿no? Normalmente, pues, ¿no? Sigue la etapa primero pirometalúrgica, o sea, la fundición, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un horno de fundición de cobre, ¿ya?
Entonces, los concentrados de cobre, ¿no? Ingresan, ¿no? Hacia un horno de fundición, donde se alimentan a ese horno de fundición, ¿no? Oxígeno, por ejemplo, también digamos un combustible, ¿no? Que puede ser gas, que puede ser petróleo, ¿no? Y también se alimentan, ¿no? Fundentes. Entonces, esos fundentes se alimentan, ¿no? Se alimentan estos fundentes como sílice, por ejemplo, ¿no? Y entran a un horno de fundición. Entonces, este horno a alta temperatura, ¿no? Creo que aproximadamente unos 1250, 1300 grados, ¿no? Se produce la fusión, ¿no? Y lógicamente vamos a tener como resultado, ¿no? Un metal blanco, ¿no? Y tenemos también una escoria, ¿no? Esta escoria básicamente compuesto por silicatos, ¿no? Se dispone en depósitos de seguridad, ¿no? Para que, digamos, pueda ser utilizado si se puede recuperar algo o, digamos, se queda ahí como un material inerte. De igual manera, el cobre, el plomo quereno, también, digamos, entra a un horno de fundición, ¿ya? Entonces, un horno de fundición, que puede ser, por ejemplo, hornos de soplo, ¿no? Lógicamente, el material que va a ingresar a este horno primero pasa a través de una máquina de sintetizado, que no es nada más que una máquina que el concentrado que viene de plomo en forma de polvo, ¿no? Lo aglomera, forma como unos pellets, ¿no? Entonces eso entra a un horno de soplo y luego, digamos, a un horno reverbero, ¿no? Donde, ¿no? Se obtiene un plomo bullón y lógicamente también se tiene, digamos, ahí escorias, ¿no? Space, ¿no? Que puede regresar, digamos, por ejemplo, ¿no? A la fundición de cobre o van a otras fundiciones de cobre. Entonces, en la fundición de plomo vamos a obtener, ¿no? Plomo en forma de lo que se denomina plomo bullón. Y en el caso del cobre, ¿qué vamos a tener? Un cobre que se denomina, no, cobre blister. Cobre blister. ¿Cuánto tienen de pureza el cobre o el plomo? ¿Cuánto tienen de pureza? ¿Alguno de ustedes tiene idea? ¿No? Más allá de 95%, 98% de cobre, 98% de zinc. ¿Y la diferencia qué cosa será ese 2%? En el caso del cobre y en el caso del plomo, en ese 2% está contenidos de oro y plata. Entonces, el plomo bullón y el cobre blister, ¿no? El cobre blister van a la electrorefinación. Y la electrorefinación, ¿no? No es nada más que, ¿no? Hacer al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Tanto el plomo que está como metal, ¿no? Se disuelve y luego se reduce para depositarse sobre un cátodo. Creo que en el caso del plomo se utiliza, ¿no? Cátodos, ¿no? De acero inoxidable. Y en el caso del cobre se utiliza láminas de cobre, ¿no? Puras. Entonces, los productos de plomo, de cobre, de zinc,
después de ser, después, digamos, de pasar por la electrorefinación en el caso de cobre y plomo, ¿no? Tienen concentraciones de plomo del 99,995. En el caso del zinc, ¿no? De igual manera, ¿no? Tanto los cátodos como las barras de plomo, de zinc, tienen, ¿no? Concentraciones de zinc por el orden de 99,995. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? A ver, tenemos 22. ¿Qué dice la señorita Grecia Brigitte? Brigitte. Todo claro, profe. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profesor. A ver, lo preguntamos a Kevin Anderson. Ninguna pregunta, profesor. Ya. A Yarek Joel Alejandro Zárate, ¿está o no? Sí, profesor, todo claro también. Ya. Bueno, a ver, por eso me interesa, digamos, que ustedes tengan la idea completa. Primero, no nos hemos metido en la extracción del mineral, ¿no? Digamos, ahí hay algunas cosas que no hemos visto. Nosotros hemos visto solamente la concentración de los minerales para producir concentrados, ¿no? Entonces, concentrados con leyes, ¿no? Que más o menos ustedes ya tienen idea, ¿no? Especialmente en zinc, cobre, plomo, ¿no? ¿Cuáles son las leyes? De los concentrados. Y en estas 2 láminas o 3 láminas hemos explicado qué es lo que pasa, ¿no? Cuando van a la fundición, en la refinación, ¿no? Entonces, lógicamente es todo, ¿no? Un curso completo, todo lo que es, digamos, la refinación, la tostación, la lixiviación, ¿no? Ya, o sea, la parte de pirometalurgia, hidrometalurgia y electrometalurgia, ¿no? Creo que son 3 cursos que llevan los metalurgistas. ¿Ok? Listo, entonces vamos a ver desde el punto ya de vista de minerales, ¿no? La lixiviación de minerales. ¿Ya? Entonces, como ven en esta lámina, los minerales, ¿no? La tenemos acá y vamos a ver, digamos, ahí, ¿no? O sea, el mineral valioso que tiene, digamos, ¿no? O sea, como hemos visto, pues, el mineral valioso, pues, es una pequeña parte, ¿no? La mayor parte, digamos, de un mineral está compuesto por lo que se denomina la ganga, ¿no? Y hemos visto después que a este mineral hay que hacer una comminución, ¿no? Y lógicamente, por ejemplo, si hacemos trituración, vamos a quedar, digamos, con granos expuestos, pero con algún contenido de ganga, ¿no? Y lógicamente, si hacemos una comminución más fina, ¿no? Vamos a tener ya de repente, liberamos granos libres, ¿no? De la ganga, ¿no? Entonces, hemos visto que nosotros estos granos, ¿no? Los flotamos y separamos, ¿no? Los concentrados, los sulfuros de la ganga, que es el denominador relave. Entonces, la lixiviación es un proceso químico no, en la minería para extraer minerales valiosos del mineral. La lixiviación también tiene lugar en la naturaleza, ¿no? En forma natural, donde las rocas se disuelven, por ejemplo, por agua, ¿no? Entonces, después de la lixiviación, las rocas quedan como una proporción menor de minerales de lo que normalmente tienen, o originalmente tienen, ¿no? Entonces, dentro de la industria química, el proceso de lixiviación se conoce comúnmente como extracción. Primero, el solvente entra en contacto con la matriz sólida.
Luego ese solvente, ¿no?, que normalmente es líquido, ¿no?, disuelve, digamos, ¿no?, a todas las fracciones solubles. Entonces, vamos a tener, digamos, un soluto, que es la sustancia que se disuelve por un solvente, ¿no? Entonces, por lo tanto, el solvente será un líquido y el soluto será una sustancia que se desea extraer de una matriz sólida. Entonces, hay tres pasos básicos durante una lixiviación. El primer paso es el contacto, es decir, ¿no?, el contacto entre el solvente, ¿no?, con el soluto, ¿no?, que normalmente es un sólido, ¿no? Luego una separación, ¿no?, es decir, esa fracción lixiviable de ese soluto sólido se disuelve, ¿no? Y lógicamente una tercera etapa, que es la extracción. Entonces, el primer paso, el contacto, separación y extracción, esas son las tres etapas, ¿no? El líquido entra en contacto con la matriz sólida que contiene la sustancia que se debe extraer. Después del contacto, el líquido separará esta sustancia deseada de la matriz sólida, ¿no? Si la extracción de esta sustancia puede seguir después de que se haya completado la separación, ¿no? Lógicamente, esto no se ve muy sencillo, ¿no? Es decir, no están bien diferenciadas, ¿no? Básicamente, por ejemplo, si nosotros vemos, ¿no?, estas tres etapas, o queremos ver estas tres etapas, no lo vamos a ver, ocurren casi simultáneamente. ¿Cuáles son los objetivos de la lixiviación de minerales, no? Los objetivos principales de los procesos de lixiviación aplicados en la minería son la disolución selectiva de los metales de interés contenidos en los minerales, ¿no? Luego, también segregar la solución cargada de sólidos y recuperar los metales disponibles en compuestos metálicos o en formas metálicas a través de tratamientos metalúrgicos, hidrometalúrgicos adicionales. Como vemos acá, ¿no?, vemos en esta vista fotográfica, ¿no?, hay un terreno que se ha preparado, ¿no?, y se está colocando una geomembrana. Entonces, ¿por qué? Porque la lixiviación en pila, ¿no?, normalmente el material se dispone sobre una superficie, ¿no?, pero nosotros debajo de esta superficie tenemos, pues, ¿no?, un cuerpo, ¿no?, de corteza terrestre, y mucho más abajo podemos encontrar, ¿no?, agua. O sea, puede haber agua subterránea. Entonces, la idea es, ¿no?, de preparar un terreno para evitar que se infiltre cualquier solución que se genera durante esta etapa. Entonces, actualmente se han encontrado materiales, ¿no?, artificiales, como los geosintéticos, ¿no?, la geomembrana, que evitan, ¿no?, que haya infiltración. Entonces, en esta vista vemos, ¿no?, que se está preparando una superficie seguramente para disponer mineral y hacer una lixiviación. Los agentes lixiviantes son soluciones químicas utilizadas en la extracción de la lixiviación para mejorar la disolución de estos metales, de los metales en los minerales. El principal lixiviante, ácido sulfúrico, y también las sales de cianuro. Entonces, por ejemplo, el ácido sulfúrico, lixiviación de cobre. El cianuro de sodio, por ejemplo, en la lixiviación de oro y plata. También se utilizan tiourea, tiosulfato, ¿no?, especialmente, digamos, para minerales de cobre y oro. Sin embargo, pues se ha descontinuado actualmente porque no hay presión, digamos, de instituciones, porque
el tema ambiental, digamos, es un poco complicado con este tipo de lixiviantes. ¿Qué técnicas o qué formas de lixiviación tenemos de minerales, no? Que se conocen hasta ahora, ¿no? Hay 5. Lixiviación en vertederos, lixiviación en pilas, lixiviación en tanques, lixiviación en autoclaves y lixiviación in situ. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento que, por ejemplo, de esta mina de Yanacocha? ¿Alguno? O sea, todavía no han hecho la lista de minas que les pedí, ¿no? ¿O sí? ¿Hicieron la lista de las minas que les pedí o no? Sí, profe, sí tengo la lista. A ver, ¿qué has visto tú, México? Bueno, la lista, las principales mineras del Perú, ¿no? A ver, ¿cuál de ellas has visto? A ver, que si te acuerdas alguno. Por ejemplo, la de Conga, Cajamarca, o las Bambas en Apurímac, Ya, en Arequipa, la Pampa de Pungo, o Quellaveco, ya, Moquegua, o también en Cusco, Antapacay, ya. Antamina, en A ver, Ancash, Antapacay, ¿qué produce? cobre y oro. Cobre. Ya más o menos sabes cuánto procesan o no. Mm, no tengo ese dato exacto, profe. Bueno, más que porque, digamos, sea tema del curso, la idea es, digamos, que por cultura le va a servir, ¿ah? Le va a servir mucho. Ya. Entonces, bueno, miren, como le decía, tenemos acá técnicas de lixiviación, ¿no? La lixiviación de vertederos, la lixiviación en pilas, la lixiviación en tanques, la lixiviación en autoclaves y la lixiviación in situ. Entonces, ¿qué tenemos como lixiviación en vertederos? En el pasado, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Los minerales, ¿no? O sea, las colas, es decir, los relaves, ¿no? Se depositaban en vertederos, o sea, es decir, en lugares no realmente preparados para quedarse allí por mucho tiempo, y se denominaba un vertedero. Entonces, muchos minerales de cobre se han depositado en estos vertederos. Entonces, dado, digamos, que se ha podido recuperar, se ha querido recuperar los minerales que hay, los metales que hay, digamos, contenidos metálicos que hay en esos minerales, ¿no? En esas colas, ¿no? Entonces, se ha utilizado como lixiviante ácido sulfúrico, ¿no? Para lixiviar las sales de cobre. Pero esto ya realmente ya ha quedado en el pasado, ya especialmente la normatividad, digamos, peruana o también en el mundo, no, no permite, ¿no?, que se haga este tipo de lixiviación. Entonces, si bien es cierto, ha existido, pero en estos momentos no. Normalmente casi toda la normatividad, digamos, mundial, ¿no?, prohíbe ya este tipo de lixiviación en vertederos. Y la lixiviación en pila, ¿no? Como vimos hace un ratito y les explicaba de esa foto que donde están preparando un terreno, ¿no? Pues efectivamente los terrenos se preparan porque una de las formas de lixiviar, ¿no?, grandes cantidades de mineral, ¿no?, se hace apilando, ¿no?, el mineral sobre una superficie preparada. Y cuando hablamos de preparada es de que no debe, no debe haber ninguna infiltración debajo,
Es decir, si yo quiero recoger los lixiviados, tiene que estar por encima de esa capa de geomembrana, ¿no? O de arcilla, ¿no? Que es un material, digamos, impermeable natural, ¿no? Porque cualquier, ¿no? infiltración pues haría daño al ambiente, es decir, abajo pueden haber aguas subterráneas, ¿no? La corteza terrestre, ¿no? Entonces, una lisivación en pila ocurre en un terreno preparado. Entonces, cuando vimos la parte de comminución, ¿no? Hablábamos nosotros de que los minerales pues se podían, digamos, hacer la comminución, ¿no? Para tener, digamos, un tamaño de partícula bastante pequeño, ¿no? Más o menos de unos 60-70% menos 200 mallas, ¿no? Entonces, ese mineral, pues, ¿no? Pasa a una siguiente etapa de flotación. Y lo que obtenemos es un concentrado, ¿no? Que básicamente está compuesto por sulfuros. Pero hay algunos minerales, como por ejemplo el oro y la plata, ¿no? Que en la naturaleza no están en forma de sulfuros, están en forma de óxidos. Entonces, y por otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos, ¿no? de leyes de los minerales o leyes, digamos, de los concentrados? Y entonces, cuando hablamos de leyes de minerales, leyes de concentrados, hablamos, ¿no? de porcentaje, ¿no? Es decir, ¿no? Un mineral de ley de cabeza, ¿no? Tenía 4, 5, 7%, y el concentrado tenía 50, 60%, ¿no? Pero cuando hablamos de minerales, como del tipo oro y plata, ¿no? Ya no vamos a hablar de porcentajes. Vamos a hablar, digamos, ¿no? De ppm o de gramos, ¿no? por tonelada. Gramos por tonelada. En algunos casos, en el caso de plata, de onzas por tonelada, ¿no? Onzas por tonelada. Bueno, entonces, en el caso de los óxidos, y si la lisiviación se va a hacer en pila, ¿no? El material ya no debe tener un tamaño fino como la tiene, digamos, para hacer una flotación. Entonces, el material ya es un tamaño grueso, relativamente grueso. Es decir, ¿no? Tranquilamente, pues, después de una trituración secundaria o de una trituración terciaria, ¿no? Por decir, ¿no? Un cuarto, media pulgada, ¿no? Como máximo, y lógicamente material mucho más fino también, pero ¿no? en promedio, ¿no? Entonces se comienza a depositar sobre este terreno preparado y sobre ella, ¿no? se irriga, vamos a suponer, ¿no? que yo tengo acá, o sea, soluciones, ¿no? Soluciones en el caso de oro y plata, cianuro de sodio, ¿no? Entonces comienzo a irrigar, ¿no? Y lógicamente, ¿no? va a haber por la parte inferior, ¿no? que van a haber, digamos, ¿no? los productos lixiviados líquidos que van a ser depositados, por ejemplo, en una poza. Entonces, todo el lixiviado se viene a esta poza y vamos a obtener, ¿no? Lógicamente, ¿no? complejos de, ¿no? cianurados de oro y plata, y la siguiente etapa es el procesamiento de estas soluciones. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar, ¿no? del proceso Merrill-Crowe. Crowe.
Creo que así se escribe, ¿no? Merrill Crowe. Entonces, este proceso no es nada más que cosa. La solución de oro y plata, ¿no? Lixiviada. La plata y el oro están disueltos formando complejos. Entonces, esta solución va hacia un tanque, ¿no? Y a este tanque se le adiciona zinc en polvo, pero zinc metálico, zinc cero. Entonces, el oro y la plata y otros como el mercurio, ¿no? Se van a cementar, es decir, se van a reducir, ¿no? Y se van a depositar en el fondo, ¿no? Y lógicamente si tenemos zinc y acá hay ácido, ¿no? Entonces vamos a tener soluciones, ¿no? El zinc que está como 0 va a pasar, digamos, a zinc más 2. Entonces el proceso Merrill-Crowe es eso, es una cementación ¿no? de los metales de oro y plata, ¿no? Utilizando zinc en polvo. Y lógicamente, si ya tenemos, ¿no? Acá la plata y el oro y otros metales preciosos, ¿no? La siguiente etapa para recuperar los metales es la fundición. O sea, fundición. ¿Ok? Entonces, normalmente para la lixiviación de pilas, en lixiviación en pilas, ¿no? Como vemos, es un proceso de recuperación de bajo costo del metal objetivo en el sitio sin la necesidad de una trituración intensiva, ¿no? De energía, siempre que el proceso pueda combinar con una tecnología de recuperación de solución selectiva, por ejemplo, ¿no? Extracción con disolvente. Entonces, esta lixiviación en pilas ha, digamos, encontrado aplicación mucho en la industria del oro y plata y también el cobre, especialmente en cobre de baja ley. Miren, la lixiviación en pilas de minerales de oro se lleva a cabo en aproximadamente 120 minas en todo el mundo. Entonces, es uno de los métodos de procesos alternativos para tratar minerales preciosos, ¿no? La lixiviación de pilas para plata se lleva a cabo utilizando los mismos principios y prácticas de operación para oro, pero las operaciones de lixiviación en pilas producen solo una pequeña fracción mundial de la plata. Es decir, la plata se obtiene vía fundición más que vía lixiviación en pila, ¿no? La tercera técnica que hay es la lixiviación en tanque y es la que normalmente en el pasado ha ocurrido, ¿no? Y la lixiviación en tanque, básicamente al tanque se le conoce como un reactor. Y como vemos acá, ¿no? Tenemos un motor, tenemos el mineral finamente molido y tenemos el lixiviante. Entonces, en el pasado, como le decía, ¿no? Los procesos para lixiviar, para recuperar oro y plata han sido vía tanque y son todavía vía tanque en algunas minas pequeñas. Entonces, el mineral o concentrado se alimenta en forma de pasta o pulpa al tanque de lixiviación, donde se mezclan con un lixiviante. Entonces, normalmente, pues, estos tanques pueden operarse en forma de batch, pero también, digamos, se pueden operar en forma continua, es decir, ¿no? Varios tanques. Entonces, en un reactor de tanque agitado, la lixiviación en serie es simultánea, es decir, se bombea la pulpa de un mineral concentrado y los reactivos de lixiviación al primer reactor y luego se deja fluir a los siguientes tanques en serie del reactor. En el caso de la lixiviación de sulfuros, ¿no? Bueno, se ha hecho mucha investigación para hacer una lixiviación
¿no? Biológica, es decir, una biolixiviación. Todavía está en experimentación, no hay plantas que produzcan, digamos, por lo menos de lo que yo sé en el mundo, vía digamos, este proceso de biolixiviación, pero como proceso sí existe. Otra de las técnicas, digamos, de lixiviación es la lixiviación en autoclaves y es una lixiviación a presión, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado hablar en el mundo, ¿no?, de una empresa que se llama Cominco. Es una empresa minera, una de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces, Cominco ha desarrollado una tecnología para hacer lixiviación de sulfuros de zinc, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, ¿no?, el zinc que sale de la flotación, ¿no?, sale como sulfuro. Entonces, la lixiviación en autoclaves es presurizar la lixiviación, ¿no? Es decir, normalmente en una lixiviación en tanque la presión es atmosférica, ¿no? Pero en un autoclave, ¿no?, la presión está por encima, ¿no?, de la atmosférica. Algunas atmósferas más. Entonces, como vemos acá, tenemos un tanquecito, ¿no?, que está presurizado, de tal manera que podamos, ¿no?, subir la temperatura y poder romper este enlace para separar, digamos, el zinc del azufre. Es decir, el zinc sale como una solución, ¿no?, y el azufre, digamos, se reduce a un azufre elemental, ¿no? Entonces, Cominco ¿no?, produce una parte creo que es la única planta en el mundo que produce, digamos, zinc vía este proceso, ¿no?, de lixiviación en autoclave. Y finalmente la lixiviación in situ, ¿no?, también conocida como extracción por disolución, es uno de los métodos primarios de extracción que actualmente se usan para obtener uranio subterráneo. El método ISL se usa para recuperar el uranio, pero también se puede utilizar para extraer otros metales como níquel, cobre, oro, ¿no?, donde los métodos de molienda pueden ser demasiado costosos o perjudiciales para el medio ambiente. Entonces, como vemos acá, ¿no?, tenemos, ¿no?, grava, arcilla o arena, ¿no?, por debajo un material impermeabilizante, y tenemos acá, ¿no?, un depósito de uranio, ¿no? Entonces se utiliza, digamos, una lixiviación in situ para obtener uranio, ¿no? Bien, entonces con eso hemos terminado y iremos a ver sus preguntas sobre la clase primero. ¿Qué preguntas hay? Bueno, yo veo a 22 jóvenes, ¿de los cuántos? De los 30 ¿no? ¿Cuántos son? 33. A ver, por ahí creo que México tiene una pregunta, ¿no? Ah, no, México pregunta, ahí se nos va a venir alguna pregunta de la clase de hoy. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería bueno o no? Estefane Yanela Maza. Sí, profe, la fija, ¿qué dijo? Ya, pues, por eso te pregunto, ¿sería bueno que venga de la clase de hoy o no? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a tomar en cuenta tu sugerencia, ¿ve? Listo. ¿Preguntas? Profesor, una consulta. Sí, Daniel.
No sé si le escuché bien, creo que dijo que iba a posponer el final o me escuché mal, no sé la verdad. No, a ver, lo que yo dije es lo siguiente, el final lo han programado para el día viernes, ¿no? A Sí, las 8 de la mañana. Y yo conversé con el coordinador, ¿no? Y le dije, pues, que por qué lo programaba viernes, ¿por qué no sábado? Y como siempre me dijo que como hay otras dos secciones que van a dar el viernes también, de acuerdo al reglamento, pues debería haber un solo examen único. También ocurrió lo mismo en el parcial, ¿no? Yo le dije, bueno, pues entonces hay que hacer un solo examen. Y me encargué yo de llamarlo a Ángel Villón para decirle, hoy vamos a hacer un examen, ¿no? Y Ángel me dijo que él no iba, bueno, me decía que, mira, yo he dictado unos temas y yo voy a tomar los temas que he dictado, ¿no? Entonces, yo voy a hacer mi examen y tú haz tu examen, en eso quedamos. Eso le comuniqué al coordinador, pues, pero, y le dije, entonces, si el examen no va a ser único, ¿por qué no se pasa para el día sábado? Para que yo pueda ir, ¿no? ¿No? Y bueno, no ha habido respuesta hasta ahora. pero en sí entonces hasta ahora quedaría bien entonces, el mismo horario. Hasta ahora queda viernes y seguramente los voy a tomar Emilia, ¿no? Ahí está bien, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Primero del curso, ¿ah? De lo que estamos viendo de la clase. Entonces, para cerrarlo de una vez, ¿ya no hay preguntas? Solo una consulta, disculpe. Sí. Generalmente he escuchado que la lixiviación es para los minerales oxidados. ¿También puede ser para los sulfuros? A ver, normalmente, como tú lo dices, no, la lixiviación se hace para los minerales oxidados, porque es bastante fácil lixiviar óxidos. Pero eso no implica que no se pueda hacer lixiviación de sulfuros. Y la única forma de hacer lixiviación de sulfuros es hacer una lixiviación presurizada. Cuando hablamos de lixiviación presurizada, significa, ¿no?, que ¿no?, la presión dentro del reactor debe estar, digamos, algunas atmósferas mayor, mucho más que una, ¿no? Normalmente, digamos, un tanque de lixiviación opera, digamos, a presión de una atmósfera, ¿no?, que es las condiciones normales. Entonces, cuando yo tengo que hacer presurización, ¿no?, implica que tengo que subir la presión. Y lógicamente también implica, pues, ¿no?, que yo debo considerar los materiales del reactor, ¿no? Porque si no, pues se consideran los materiales del reactor, el reactor de repente sale volando, ¿no? Entonces la respuesta es, en condiciones normales, no se recomienda hacer una lixiviación de sulfuros. Sin embargo, si se quiere hacer de todas maneras lixiviación de sulfuros, hay que los métodos que se han, digamos, investigado y que actualmente existe, porque Cominco tiene una planta de lixiviación de sulfuros de zinc en autoclaves, o sea, ¿no?, presurizada, ¿no? Entonces, ese sería el método, ¿no? Ya, profesor, gracias. Bien, entonces, bueno, nos hemos demorado una hora, que es lo que estimaba, son las 8:59, ¿no? Bueno, ya, o sea, con esto damos por finalizado la clase. Y si tiene algunas preguntas, a ver, Brian me